Debate ahora con la intervención del asambleísta por Pichincha por Alianza País, Franklin Samaniego. Adelante, al año 2037. Quiero contarles cómo veo desde el año 2037 para acá esta problemática que el día de hoy debatimos. Y hemos escrito una carta que quiero compartir con ustedes. Señor presidente, señores asambleístas, Quito, 25 de noviembre del año 2037. Una ojeada a los libros de la historia nos muestra que en el año 2037 se celebró por última vez el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La idea era, para instaurar este día, dedicar un día al año para denunciar la violencia que se ejercía sobre las mujeres en el mundo y reclamar políticas y leyes a todos los países para su erradicación. Sin embargo, para ese entonces se había vuelto anacrónica. Eran tiempos en los que la violencia hacia la mujer impedía el desarrollo de los países, en los que los hombres y las mujeres no eran iguales, en los que los derechos y las libertades fundamentales de la mujer no estaban suficientemente protegidas y reconocidas. Tiempos en los que imperaban las desigualdades y discriminación. Yo, señora presidenta encargada, pediría por favor que este tema de suma importancia lo escuchemos y le dediquemos los minutos, las horas y los días suficientes para escucharnos entre todos los compañeros y buscar una salida a este tema. Como decía, tiempos en los que imperaban las desigualdades y la discriminación a la mujer por el solo hecho de ser mujer, pues a ellas, el mismo tiempo que se las consideraba débiles e inferiores, tenían roles y estereotipos muy marcados entre los hombres. Una revisión semántica e histórica encontró palabras que generalmente eran referidas como calificativos por parte de los hombres, de nosotros, y que denotaban en ese tiempo su debilidad y su fragilidad. Mi chiquita, mi princesa, mi nena, entre otras, eran palabras que utilizaban para denotar la supuesta debilidad. En aquellos tiempos era común saber que 7 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia sexual en su vida también fueron violentadas en su niñez. La estadística mostraba casi como normal que el 67.9% de las niñas entre 10 y 15 años hubieran sido víctimas de violencia. Pero lo más cruel era que aquella sociedad había generalizado y naturalizado tanto la violencia que el 82% de las madres de ciertos sectores rurales pensaban que no había forma de evitar que las niñas sufran y sean víctimas de violencia sexual. Es decir, ese porcentaje de madres veían que como una certeza, como natural, la posibilidad de que sus hijas pudieran ser abusadas y violentadas. Hablamos de una historia en la que las niñas que fueron violentadas en sus hogares, en un 61% creían que lo habían sido porque se lo merecían. Tiempos en los que la violencia estaba en todos los ámbitos en los que se desarrollaba la mujer. Así, el 42% de las niñas que habían sido violentadas en centros educativos temían denunciar por temor a sufrir retaliaciones e incluso, algo muy grave, ser retiradas de su posibilidad de estudiar. Épocas en que los hogares, el 99% de las niñas entre 0 y 17 años realizaban tareas domésticas de forma obligatoria y no remunerada. De estas, entre muchas otras cosas más que denotaban el terrible nivel de violencia que la historia nos cuenta, refiriéndonos a 20 años, pensando nuevamente en noviembre del año 2017. Se sufrían niñas y mujeres. Esta violencia, como decía, que denotaba terribles niveles que tenemos que enfrentarlos.
pero el 7 y el 14 de noviembre del 2017, en la Asamblea Nacional, se debatió la ley cuyo objetivo era prevenir y erradicar la violencia de la mujer durante toda su vida, poniendo especial énfasis en las necesidades específicas de las niñas, pues solo diferenciándolas de las necesidades de ellas dentro de la sociedad y respecto a las mujeres, podríamos cambiar el rumbo de una historia de violencia estructurada y normalizada. Esto hemos querido evidenciar desde una mirada en el futuro retrospectiva a estos días. Mediante esta ley se establecieron medidas de socialización, sensibilización, prevención integral y recursos de acogida para las niñas y mujeres víctimas de violencia, siendo importante también en este momento histórico que se empezó con la prevención del trabajo infantil, dentro de el trabajo doméstico de los niños, niñas y adolescentes, el cual desde ese entonces está prohibido, dejando solo como posibilidad aquel que se refiere a tareas específicas de carácter colaborativo para niños, niñas mayores de 6 años y siempre que éstas no interfieran en el acceso a la educación y a otros derechos. A partir de ahí existe cero tolerancia a la violencia contra las niñas y las mujeres. Y gracias a esto, hoy en el futuro que imagino y en el que estoy comprometido, la violencia de la mujer fue una terrible realidad que existió en un oscuro pasado de la historia y que nunca más se va a volver a repetir. Y para que esta sea una realidad de una sociedad ecuatoriana libre de cualquier tipo de violencia contra las niñas y las mujeres, en las que la igualdad, el respeto, la no discriminación sean sus banderas, es muy importante contar con la legislación adecuada. Y para eso es necesario que trabajemos todos juntos, en equipo, en crear una ley que cubra los intereses y necesidades de las niñas y las mujeres, que las proteja en cualquier posibilidad de abuso y que ponga fin a este problema que hasta ahora solo es motivo de dolor y de repudio. Para esto, señor presidente, compañeros asambleístas, me permito hacer algunas observaciones al texto del proyecto de ley pensando en este informe y que lo pasaré por escrito. En el artículo 8, que se refiere a los tipos de violencia, la descripción de violencia física, psicológica y sexual no guarda armonía con los tipos penales de violencia tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y otros tipos penales como el femicidio. En este contexto, la ley, al tener como objeto la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, debería partir de lo general a lo específico. Por eso, en mi propuesta por escrito, sugiero un texto para este artículo. En el artículo 10 del proyecto, que se refiere a los ámbitos de violencia contra las mujeres, se confunde el ámbito con el tipo de agresor. Así, en el ámbito doméstico, el perpetrador es el hombre, el novio, el cónyuge, etc. En el educativo, el docente, el director. Consideramos que los ámbitos deberían entenderse como los espacios públicos o privados en donde la mujer se desarrolla a lo largo de su vida y a la garantía de que en los dichos ámbitos se garantice su libertad, el desarrollo libre de su personalidad y, en definitiva, el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer. Esos ámbitos deben estar detallados con claridad, por lo que en mi documento escrito remitiré la observación puntual. En el artículo 11 se debe definir el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer como un conjunto coordinado de órganos y políticas para la prevención y erradicación. En el artículo 17, que habla sobre las funciones del ente rector del sistema, creo yo que debemos distinguir la especialidad de las niñas, transversalizar los derechos especiales. No es lo mismo tratar violencia de niñas como tratar violencia de las mujeres adultas. En este sentido, sugiero yo que en el artículo 17 se incluya un literal que diga:
coordinar la ejecución de políticas y medidas administrativas de protección de las niñas, las adolescentes, para prevenir, erradicar la violencia y promover igualdad y no discriminación. Tengo varias observaciones en relación a las juntas cantonales de protección de derechos. Debemos mantener, aquí se ha hablado de la poca o mucha actividad que han realizado, pero debemos mantener la especialidad en las juntas cantonales de protección de derechos, que es un tema que debemos tratar. Para finalizar, señor presidente, pensemos en ese Ecuador del año 2090, en el que la violencia contra las niñas, las mujeres, solo es un mal recuerdo de la historia y somos nosotros, todos, la sociedad, los asambleístas, el Estado y la familia, quienes podemos empezar a cambiar esta historia. Compañeros asambleístas, muchísimas gracias.